noches, hermanos y hermanas. Estamos agradecidos al Señor por darnos este hermoso tiempo que podemos compartir. Realmente estamos agradecidos y nos sentimos fortalecidos, y también en familia, porque son varios años que venimos compartiendo y la verdad nos gozamos, hermanos, al estar en medio de ustedes y compartir así de manera virtual. Seguramente ya vendrán tiempos en que podamos estar viéndoles personalmente en las reuniones, ¿no es cierto?, allí en Mario Bravo. Estoy cómodo aquí en la casa de Hugo y Débora, realmente rodeado de pantallas, computadoras, luces y cámaras, y así que en un verdadero estudio de alta tecnología. Así que vamos a aprovechar este tiempo para poder aprovechar también lo que es la tecnología. Así que antes de entrar a continuar con el capítulo 19 de los Hechos, vamos a manera de un repaso de lo que hemos estado viendo, y para recordar y refrescar un poco también en nuestras mentes lo que hemos estado diciendo el miércoles pasado incluso. Vamos a ver un video muy cortito acerca del tercer viaje misionero de Pablo, es un material que ha preparado el hermano Don Fanny. Por ahí ustedes alguna vez lo han escuchado o conocido. Yo tuve el privilegio también de conocer a este hermano. Así que empezamos con ese video y después ya arrancamos con el capítulo 19, versículo 13 en adelante, hasta el final del 19. A ver, vamos con el video entonces. Muy bien, entonces mientras los hermanos preparan el video, que seguramente ya lo van a poder pasar, nosotros vamos a prepararnos entonces con el versículo 13. Vamos a dividir esta última parte de este capítulo en dos partes. La primera la vamos a denominar el Evangelio y las hechicerías. Y después, en la parte final, vamos a ver el Evangelio y la idolatría. En estas dos sesiones vamos a ver de cómo la palabra del Señor, de cómo Pablo, llevando el Evangelio, la verdad de Dios, pudo cambiar ese ambiente, ese mundo de los efesios que estaban totalmente en oscuridad. Así que vamos a asombrarnos al ver cómo la mano poderosa y el poder de la palabra de Dios va a llegar a transformar, a revolucionar esa sociedad. Así que ahí está. Entonces, veamos el video, después seguimos con él. Pablo comenzará su tercer viaje en la primavera del año 53 después de Cristo. Pablo había regresado a Antioquía de Siria, su iglesia, para quedarse un corto tiempo. Este tiempo fue como para afirmar a los discípulos y posiblemente para levantar fondos para su próximo viaje. Él había prometido a la iglesia de Éfeso que regresaría tan pronto como el Señor se lo permita. Hechos 18:21. La caminata inicial de Pablo cruzando las provincias de Galacia y Frigia para fortalecer los discípulos, dice en Hechos capítulo 18, versículo 23, por segunda vez desde Antioquía de Siria hacia Éfeso. Tomó cerca de 37 días caminando cerca de 1000 millas o 1600 kilómetros. Hubiera sido mucho más fácil si hubiera ido en barco, pero quería volver a visitar a los hermanos. La vía probablemente le habría llevado a su ciudad natal, Tarso, cruzando las montañas de Cilicia para ascender un poco más de 1000 metros al plató de Derbe. Y luego caminó a Listra, ciudad natal de Timoteo, seguida por Iconio, y luego Antioquía de Pisidia.
A la salida de Antioquía, en el cruce de camino, ahora él tomó la ruta del oeste hacia el Asia, cruzando el accidentado terreno montañoso y los espectaculares valles fértiles de la provincia de Asia, la Turquía de hoy. Llegando finalmente a Éfeso. Todo esto fue resumido en 2 versículos, Hechos 18, 23 y 19, versículo 1. La pasión de Pablo, que le impulsó a ministrar a una nueva área, no lo llevó a descuidar a las iglesias anteriormente establecidas. Pablo enseñó y amonestó cada día en Éfeso durante 3 años, Hechos 20, versículo 31, probablemente desde el otoño del año 54 después de Cristo hasta el otoño del 57. Éfeso tenía una población de aproximadamente 300,000 personas, la cuarta ciudad más grande del Imperio Romano. Era la sede de una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Artemisa, la diosa a la que miles de peregrinos venían a adorar, la diosa de la fertilidad, también llamada Diana por los romanos. Toda mujer de Éfeso devota de esta diosa servía 2 años como prostituta del templo, practicando una unión perversa con Diana, con el fin de asegurar su ayuda para tener éxito en la vida. Hoy en día, allí está de pie solamente una columna de los 127 originales después de 2000 años de terremotos, guerras, incendios y saqueos. El ídolo original, grotesco, supuestamente fue tallado en un meteorito negro que cayó del cielo con cerca de 50 pechos que rodeaba su cuerpo. Su pedestal estaba cubierto con inscripciones de oraciones y de encantamientos mágicos, así como su corona y su faja, las cuales fueron copiadas y vendidas como encantos o hechizos para alejar a los demonios y a la mala suerte. Muchos de estos fueron quemados en la conversión de los creyentes en Éfeso en Hechos 19, versículo 19. Hacer ídolos de Diana para colocarlos en los santuarios de las casas era un negocio muy grande. Pablo intentó enseñar en las sinagogas como un rabí visitante, entre comillas, persuadiendo acerca del reino de Dios. 19, versículo 8. Pero esto duró solamente 3 meses. Pablo cambió su lugar de enseñanza diaria, 19, versículo 9, a una sala de conferencias de Tirano, en donde enseñó durante 2 años, 19, versículo 10. Según su muestra, este era probablemente un edificio público de conferencias. El efecto de las enseñanzas de Pablo está descrito en Hechos 19, versículo 10. Todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Tal vez esta es la razón por la que el Señor no dejó que el equipo de Pablo fuera al Asia originalmente en 16, versículo 6, varios años antes. Porque serían los discípulos de Pablo que salieran de Éfeso quienes propagarían el Evangelio por todo el Asia, dando como resultado por lo menos las 7 iglesias de Apocalipsis capítulo 2 y 3. A los Gálatas les pudo haber escrito desde Éfeso durante estos 3 años que Pablo estuvo allí, desde 54 a 57 DC. Muy bien, hermanos. Creo que nos
hace acordar algunas cositas que hemos estado diciendo y nos da un pantallazo general, incluso nos puede mostrar cómo fueron las regiones que Pablo anduvo. Realmente, como decía en el video, la pasión de Pablo que lo llevó a hacer, ¿no? A andar esos terrenos tan peligrosos, tan hostiles, tan desparejas. Así que realmente solo Dios pudo haber hecho esta obra a través de Pablo, y como vemos, los efesios prácticamente tenían de todo. De todo. Lo único que les faltaba era el Evangelio. Incluso llegó el Evangelio junto de la mano de Pablo, y ya vemos los resultados. Dice que todos, tanto judíos como griegos, escucharon la palabra del Señor. Así que sigamos entonces mirando lo que Pablo fue haciendo con la ayuda del Señor. A partir del versículo 13, vemos allí, en su primera parte, vamos a ver un rotundo fracaso de los exorcistas. Eso lo encontramos del verso 13 hasta el 16. Leamos, dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Ahí vemos entonces el fracaso que tuvieron aquellos exorcistas, aquellas personas, hijos de Esceva, de un tal Esceva, según dicen los historiadores, de que al revisar la lista de los sumos sacerdotes del pueblo de Israel, no se encuentra este tal Esceva. Entonces, posiblemente haya sido alguien que se autonombró como sumo sacerdote, y bueno, hacían este tipo de prácticas. Así que vemos prácticamente la falacia de este grupo, la mentira, el engaño, la hipocresía, y por eso es que ellos intentaron sacar ventaja de esto, porque seguramente al escuchar a Pablo cómo hacía los milagros, ellos intentaron entonces invocar el nombre del Señor Jesús, dice el versículo 13, ¿no? Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. Ahí ya vemos que ellos están con todo el engaño para poder sacar provecho de esta situación. Vemos cómo ellos intentan incluso utilizar una fórmula, creyendo que era algo mágico el pronunciar el nombre de Jesús. Entonces ellos, acostumbrados a estas cosas, ¿no es cierto? En el versículo 13 dice que utilizaban esta frase: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Bueno, ellos no conocían a Jesús, y tampoco a Pablo le habrán oído hablar acerca del Evangelio, pero ellos no conocían, no tenían una relación personal con Jesús, así como tenía Pablo, y realmente Pablo pudo utilizar, digamos, el nombre de Jesús, hacer las obras en el nombre de Jesús, pero estos hombres no tenían ninguna relación, ningún conocimiento al respecto, por lo que vemos entonces el tremendo engaño en estos hombres. Así que esa fórmula que ellos creían que iba a funcionar como algo mágico y resolver el problema para aquellas personas y sacar ventaja de eso, va a fracasar, porque el hecho de mencionar el nombre de Jesús y decir, bueno, el que predica Pablo, bueno, ese no hizo otra cosa que enfurecer a aquellos espíritus. Entonces vemos la furia, dice, nosotros conocemos a Jesús, dicen aquellos espíritus, conocemos a Jesús, sabemos quién es Pablo. Y eso es verdad. ¿Se acuerdan cuando leemos en alguna parte de la palabra de Dios, cuando dice que aún los demonios creen y tiemblan
ante Jesús. Y ellos saben perfectamente, pero lo que ellos están furiosos es porque no saben quiénes son estos hombres que pretenden hacer estas cosas y preguntan, ¿y quiénes sois vosotros? ¿Quiénes son? Quiere decir que la verdad no lo tenían registrado, ¿no? Como diríamos hoy día, no te tengo registrado. Realmente es un papelón, un fracaso total. Un comentarista al respecto dice que a estos hombres ni siquiera en el infierno los conocen, ¿no? Es realmente totalmente un fracaso lo que pretenden hacer estos hombres. Así que vemos entonces la furia de estos espíritus al escuchar estos conjuros, esta frase que parecía algo mágico que iba a solucionar algo, pero no los demonios, o sea, los espíritus, no lo toman en cuenta, no les asusta a ellos, para nada. Al contrario, además de enojarles, ellos van a desatar toda su furia, toda su fuerza contra estos hombres. Imagínense, son varios hombres, 7 hijos de este sumo sacerdote, y un solo espíritu va a ir contra ellos. Versículo 16 dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. No había otra situación más vergonzosa para un judío que estar desnudo y encima heridos. Así que imagínense cómo es la fuerza de estos espíritus, de estos demonios. Realmente es impresionante. No sé si alguna vez usted tuvo esa oportunidad o alguien le contó, alguien vio. Pero cuando una persona está poseída, actúa de esta manera, tiene una fuerza tremenda que nadie puede controlar. Mire, entre varias personas lo pueden controlar. Y también tienen se dice que el enemigo utiliza la misma voz de las personas, pero de una forma ya cambiada, distorsionada, como que una voz que sale desde el dolor, el sufrimiento, de la angustia. Así que es impresionante cómo se va manifestando los demonios a través de esta persona, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué tenemos que decir sobre el exorcismo? Aquí quiero comentar algo. El exorcismo es aquello que se realiza empleando un conjuro o una fórmula mágica para la expulsión de demonios. Eso es lo que se cree. Pero, como vemos acá en la palabra de Dios, esta es la última vez que se enfrenta a los espíritus malos. No vamos a ver otro registro aparte de esto. Esta es ya la última vez. No olvidemos de que el Señor está haciendo estas cosas como milagros, como para autenticar la veracidad del mensajero, del mensaje, ¿no es cierto? Como dijimos que el libro de los Hechos es un libro de transición, entonces está en ese objetivo, en ese propósito. Así que esta es la última vez que se va a ver este tipo de acontecimientos. Además, Jesucristo jamás utilizó como este conjuro, como ninguna frase, simplemente Jesús ordenó salir a los demonios. Debemos distinguir la influencia demoníaca o satánica de la posesión. No todas las personas incrédulas están poseídas, pero todos están bajo la influencia de Satanás. Lo dice la palabra de Dios. Lo escuchamos decir a Jesucristo. Vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? De vuestro padre, el diablo. El mundo entero está bajo la influencia de Satanás. Bueno, respecto a estos espíritus, algunos creen que son espíritus de difuntos. Otros dicen son espíritus de una raza incluso preadámica. Se van muy lejos. Otros dicen son el fruto de la relación de ángeles caídos con las hijas de Dios del Génesis. Pero estos son solamente teorías y posiciones. Para nosotros, los hijos de Dios, los que estudiamos la palabra de Dios,
estos espíritus son los ángeles caídos, son espíritus engañadores que son que están al servicio de Satanás, el enemigo, el diablo, y estos tienen que ver con todas las prácticas esas que conocemos como el ocultismo, la adivinación, hechicerías, magias, espiritismo, paganismo, etcétera y etcétera, ¿no? Así que es todo lo que podemos nosotros decir en cuanto a estos espíritus. Así que vemos el rotundo fracaso de estos hombres que pretendían manejar, como lo hizo Pablo, como ellos habían visto que Pablo hacía, tenía ese poder y esa fuerza, pero vemos que ellos fracasaron. Pero por el contrario, a partir del versículo 17 hasta el verso 20, vamos a ver la rotunda victoria de la palabra de Dios. Cómo la palabra de Dios, más bien con una potencia, con fuerza, va a ir cambiando esa situación, ese ambiente que tan oscuro, tan confuso, tan diabólico, podemos decir que había en Éfeso. La palabra de Dios va a ir echando luz, va a ir tocando las vidas, los corazones de las personas. Entonces vemos a partir del versículo 17, y dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. El crecimiento, vemos el crecimiento entonces de la palabra de Dios, la victoria, el triunfo, llegó la luz, llegó la libertad, llegó la buena noticia a que el pueblo tan oprimido, tan confundido, tan entregado a la idolatría y también a prácticas paganas y diabólicas. Llegó la palabra de Dios. Por eso dice el versículo 20, así crecía y prevalecía como poderosamente la palabra del Señor, porque transformaba y cambiaba las vidas. La verdad, hacía que las personas puedan nacer de nuevo y tengan una vida nueva y que puedan tener esperanza, gozo, paz y no estar viviendo esclavizados en las garras, en las cadenas del enemigo. Entonces vemos ahí el crecimiento poderoso de la palabra del Señor. Pese a aquellos hombres que con falacia querían engañar, querían falsear todo para contradecir a la palabra de Dios. Pero vemos aquí que la palabra de Dios es mucho más fuerte, más poderosa. ¿Y cómo lo vemos esto? Lo vemos en la cantidad de hermanos. A veces no nos gusta mucho hablar de cantidad, pero cuando hablamos de la palabra de Dios, realmente va con todo. Va por todo. La cantidad lo vemos allí cuando leemos estos versículos del 17 al 20, cuando dice, y sucede esto, y aquello, y esto, y además dice, todos, se repite varias veces la palabra todos, y dice muchos. Incluso da una cifra realmente muy elevada, que como aquellos que practicaban la magia fueron quemando sus libros, y que la suma de precio de la cantidad de esos libros que se quemaron llegaba a 50,000 piezas de plata. Algunos estudiosos creen que esto puede equivaler a 50,000 jornales de un jornal común, de un obrero. Así que estamos hablando de mucha plata, de mucha plata. Pero vemos entonces que la palabra de Dios crecía en cantidad, pero también en calidad. ¿Por qué en calidad? Porque este hecho ha sido notorio a todos, todas las personas, todas las casas, las familias, hombres y mujeres llegaron a escuchar estas noticias, estos hechos, tanto de los fracasos de estos
hombres que pretendían utilizar el nombre del Señor Jesús falsamente, cómo ellos tuvieron que salir desnudos, escapando y corriendo. Bueno, todas esas noticias fueron llegando al conocimiento de las personas. Y ni qué hablar del cambio que podía hacer la palabra de Dios. Iba llegando al conocimiento de las personas. Fue notorio. Las personas tuvieron temor. Es decir, empezaron a tener miedo después de este asunto con los espíritus malos. El nombre del Señor era magnificado, era engrandecido, era alabado el nombre del Señor. Era reconocido. Realmente las personas estaban escuchando algo nuevo y algo poderoso, porque llegaba a sus vidas y las personas llegaron a creer, habían creído y venían confesando sus hechos, venían dando cuenta de sus hechos, y aún aquellos que practicaban esas magias vinieron y quemaron sus libros, su material. Y vemos entonces con qué calidad llegó la palabra de Dios. Realmente esa calidad clara, pura, como es la palabra de Dios, y poderosa, llegó a aquellos lugares, a aquellos pueblos, a aquellas personas que estaban totalmente oprimidas por el enemigo. Así que ahí tenemos la rotunda victoria de la palabra de Dios en medio de ese ambiente, en medio de un pueblo de los efesios que realmente lo necesitaban mucho, y la palabra de Dios los llegó. Dios siempre llega a tiempo, ya sea a vidas, a personas, a pueblos, y me alegro por ustedes, hermanos, que están en ese objetivo de ir a misionar por distintos lugares. El Señor hace la obra, y realmente las personas y los pueblos esperan, están necesitadas, y para ello estamos nosotros. Y ustedes están con ese objetivo, y que sigan adelante, y el Señor les va a bendecir mucho. La magia es atribuirse a uno mismo poderes que solo pueden ser de Dios. Claro, algunos que practican la magia, bueno, parecen creerse dioses y que pueden con todo. Eso es lo que había allí en Éfeso. También estaba el paganismo, es hacer dioses de cosas que no lo son. Cualquier cosa era Dios para ellos. Bueno, a diferencia de ello, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Así que, hermanos, tenemos ese privilegio y esa responsabilidad de llevar siempre la palabra de Dios, el Evangelio de Dios, por todos lados, a todas las personas, a cada vida. Entonces tenemos esa tarea. Ahora, antes de seguir con el otro acontecimiento de la idolatría, del Evangelio y la idolatría, es como que Lucas hace otro paréntesis. ¿Se acuerdan ustedes? También había hecho otro paréntesis en el capítulo 18, ¿no? Contándonos acerca de Apolos. Ahora esta vez va a hacer un pequeño repaso en cuanto al itinerario de Pablo, o sea, aquello que tiene programado o pensado el apóstol Pablo. Fijémonos en el versículo 21 y 22. Dice así: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Aquí vemos que el apóstol Pablo tenía una forma muy particular, o sea, ejemplar de trabajar. Su planificación, él siempre planificaba, ¿no? Entonces él dice, primero Macedonia, Acaya, Jerusalén, Roma, incluso España después, como vamos a ver que estaba en su corazón, en su deseo también de llegar allí. Así que él tenía todo planificado. Qué importante es esto, hermanos. Me encanta los hermanos, como cuando
me invitan a predicar, o sea, a compartir la palabra de Dios, lo hacen con muchísimo tiempo de anticipación. Está todo planificado. Qué hermoso es esto, que una iglesia funcione así, bien planificado, organizado, con tiempo, ¿no es cierto? Nada a la improvisación, ¿no? Y Pablo tenía esa forma de trabajar, de planificar, de proponerse un objetivo, una meta. Así que ahí vemos su forma de trabajar de Pablo. Pero también otra forma de trabajar de Pablo es que él tenía sí o sí un equipo. Ustedes somos futboleros y sabemos lo que es hablar en términos de equipo. El líder de un equipo, ¿no es cierto?, no está simplemente para dar indicaciones, ¿no es cierto? No es que uno se para en media cancha y dice, bueno, a ver, pasá allá, no, sino que es un líder que se pone el equipo en sus hombros, ¿sí? Es un líder que trabaja junto con el equipo, que se esfuerza y que empuja y que batalla junto con el equipo. Bueno, esa era la forma de trabajar de Pablo, en equipo. Y aquí lo vemos, que tenía a Timoteo y a Erasto. Nunca hizo las cosas solo. ¿Cuántas veces a veces podemos tentarnos a hacer las cosas por nuestra cuenta y solos? Eso no da resultado, especialmente en los más jovencitos, ¿no? Pero no, siempre vayamos a trabajar en equipo. Consultemos con nuestros hermanos, especialmente con los ancianos, y entrar en acuerdo y trabajar en equipo. Eso es un verdadero líder. Así que Pablo nos da un ejemplo en este asunto. Bueno, cerramos el paréntesis y vayamos a la segunda parte. El Evangelio y la idolatría. Este es otro acontecimiento, otro suceso que va a finalizar con el capítulo 19. Versículo 23 dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Una revuelta no pequeña, un disturbio, un alboroto, como puede estar titulando en algunas Biblias también, el alboroto en Éfeso. Ahora, ¿cuál es la razón de ese alboroto? ¿Por qué hay ese disturbio, esa revuelta? ¿Saben cuál es la razón? Dice, acerca del camino. El camino. Observen ustedes que está con mayúscula, ¿verdad? Bueno, este se refiere a Jesucristo. Ha sido conocido ya hace tiempo, creo que el capítulo anterior también hemos leído con este término, el camino, es Jesucristo. Aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la razón de esta revuelta, porque ellos están tremendamente preocupados porque ha llegado esta noticia, este evangelio, esta palabra, este mensaje a aquel pueblo. ¿Y qué es lo que está haciendo este camino? Pues está produciendo cambios, está produciendo este cambio de vida. Veamos el versículo 26. Decían estos, Demetrio decía esto, pero veis y oís que Pablo, no solamente en Éfeso, sino que en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente. Ahí está el problema. Ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses lo que se hacen con las manos. Claro, el evangelio iba denunciando la idolatría, condenando la idolatría. Entonces les estaban sacando mucha gente, estaban apartando, separando a muchas vidas de los ídolos hacia Dios. Así como dijo Pablo en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 1:9, ¿y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Eso es lo que estaba sucediendo. Ese cambio estaba llegando a aquel pueblo de Éfeso, porque el camino, porque Jesucristo era anunciado, porque Jesucristo
estaba siendo predicado allí por Pablo. Queridos hermanos, realmente esa es la razón. Y hoy no va a ser distinto. También tenemos, una vez que llegamos a conocer a Jesucristo, vendrán la oposición, vendrá alguien que nos contradiga, alguien que ponga palos en el camino, seguramente porque hemos empezado a tener una nueva vida, a tener una nueva forma de pensar, nuevos objetivos, nuevas metas, una nueva esperanza. Así que va a suceder también esto en nuestras vidas, como ha sucedido con aquella gente, con aquellas personas que han recibido, han aceptado ese camino verdadero y han tenido ese cambio en sus vidas. Ahora sufrirán estas revueltas, esta oposición. Así que se armó una revuelta no pequeña, dice, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Ahí vamos al responsable de ese estudio. Es Demetrio. ¿Qué hace él? Convoca a todos los plateros, a todos los artífices, a todos los que tenían este oficio, convoca prácticamente a todo el gremio, versículo 24 al 27, ¿no es cierto?, para tener una reunión, y en esa convocación él les va a explicar qué es lo que está sucediendo. Dice: pero oís que Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia apartaba a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses a los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. ¿No les parece que estaba exagerando un poco? Porque dice: no, nuestra diosa, el templo, todo va a ser destruido, ¿no? Estaba exagerando un poco, pero claro, el objetivo era armar un disturbio, armar una revuelta, así que con esas cosas él lo va a convencer a la gente. Entonces la gente empieza, ¿qué?, a llenarse de ira. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios. Empezaron a llenarse de ira, a enfurecerse, a gritar, y entonces vemos que claman por Diana, pero la gente estaba realmente confundida ya a esta altura, porque como dijimos antes, parece que estaba exagerando un poco, agrandando las cosas para armar esta revuelta. Dice versículo 28, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grandes Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y aún se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, también eran parte del equipo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Bueno, está la gente totalmente confundida. Estaban gritando, clamando por Diana y todo, pero la mayoría de ellos no sabían por qué gritaban, para qué, ni qué es lo que decían. Estaba realmente confundido la gente. Dice, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Ellos gritaban por gritar. El asunto es que este Demetrio logró su objetivo de armar la revuelta del alboroto allí. Pero lo que no esperaba que era el accionar rápido de las autoridades, una respuesta muy oportuna de las autoridades. Muchas veces nos quejamos mucho de las autoridades que no hacen nada, que llegan tarde, que no ayudan, pero en esta ocasión
vamos a ver que las autoridades, claro, nosotros sabemos que las autoridades son puestas por Dios, ¿verdad? Y cuando Dios los quiere utilizar, los va a utilizar. En esta ocasión los va a utilizar de la siguiente forma. Les va a dar una respuesta en favor de Pablo, en favor de los hijos de Dios. Vemos allí entonces, a partir del versículo 30, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Bueno, al ver que Gallo y Aristarco estaban allí en el teatro, corriendo peligro sus vidas, Pablo dice, no, yo no puedo quedar, tengo que ir a la cara, tengo que salir. Pero los discípulos le dicen que no conviene que vayas, porque está bravo el asunto. Entonces, incluso las autoridades le van a decir que no. Allí vemos en el versículo 31, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. ¿Ven? Ahí vemos a las autoridades entonces ya como intermediando, como convenciendo a Pablo, ¿no es cierto? Eran conocidos, Pablo era realmente influyente, y ahí vemos entonces que aquellas autoridades le sugieren a Pablo que no conviene que vaya al teatro, porque si no, iba a correr sangre. Entonces dicen, no, que se quede nomás tranquilo. Vemos a partir del versículo 33, y sacaron entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grandes Diana de los Efesios. Otra vez, más enfurecidos todavía, gritaron por 2 horas. Imagínense, realmente la gente estaba enfurecida y la gente estaba muy alterada y además confusa, porque gritaban por gritar y por 2 horas. Hay que gritar, 2 horas. La cuestión que el asunto estaba muy bravo. Entonces la respuesta de las autoridades lo frena a Pablo para que no vaya al teatro, y luego va a hacer una reflexión. Va a reflexionar con la gente ahí para poder calmar la situación. Dice entonces, versículo 35, entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Qué reflexión, le toca el orgullo de los efesios. Dice, no se hagan problema, porque si todo el mundo sabe acerca de la guardiana del templo de la gran diosa Diana, ¿no? Además, todo el mundo lo venera, todo el mundo lo quiere, así que no hay peligro, no hay riesgo. Les da la tranquilidad, les hace reflexionar. Versículo 36, puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Claro, Demetrio había llegado a convencer a aquella gente diciendo, no, que Diana no va a ser más tomada en cuenta y que va a ser destruida y que esto y aquello. Pero aquí dice, miren, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Así que quédense tranquilos y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído, observen esto, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Están diciendo, pero estos hombres son inocentes. Pablo y sus compañeros, Gallo y Aristarco, son inocentes. Dice, sin ser sacrílegos, ellos no están cometiendo ningún robo, nada de estas cosas, ni blasfeman siquiera contra vuestra diosa. Qué reflexión, ¿no? Qué capacidad para poder
a calmar la situación. Dice que si Demetrio y los artífices que están con él, versículo 38, tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Si hay algún problema, dice esta autoridad, vayan por la vía legal y punto. Aquí no hay culpables, no hay a quien poder acusar porque estos hombres son inocentes. Y si tienen algún problema, bueno, pues vayan porque hay autoridades puestas para ello, acúsense los unos a los otros y se termina el asunto. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. ¿Ven? Entonces, realmente Dios está utilizando a las autoridades en este caso para que no llegue a peores las cosas, para que las cosas queden calmadas ahí y que una vez más el Evangelio pueda triunfar en contra de la idolatría. Una respuesta oportuna de las autoridades. ¿Cuánto tenemos que orar por nuestras autoridades? Dios ha puesto las autoridades. Entonces, ellos están para el servicio a Dios cuando Dios requiera de ellos. Entonces, queridos hermanos, de esta manera el asunto ha terminado. Nadie va a perder la vida, no va a correr sangre, aunque se ha armado un tremenda revuelta, pero aquí las cosas están ya calmadas. Lo que Dios puede hacer cuando las cosas están mal. Es algo increíble. Queridos hermanos, ya para terminar, podemos tal vez buscar Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios capítulo 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Queridos hermanos, en estas hermosas páginas y capítulos de la palabra de Dios hemos visto, tristemente, las costumbres paganas de los efesios. Pero felizmente hemos visto una victoria contundente de la palabra de Dios. Y con asombro hemos seguido el compromiso inquebrantable de Pablo. Un ejemplo para nuestras vidas. Queridos hermanos, como hemos leído en este capítulo de los Efesios, no nos dice en ningún momento que demos órdenes a Satanás, ni tener que hacer oraciones para atarlo, ni exorcizar o andar haciendo liberaciones. Claramente nos dice la palabra que no demos lugar al diablo. Tenemos que resistir al diablo. No tenemos que dar ninguna ventaja al diablo. Y tenemos que ser sobrios y tenemos que velar. Es lo que en esta noche hemos estado haciendo. Con sendas oraciones, encomendándonos al cuidado de Dios, a la protección de Dios, para que Él sea quien nos dé la victoria en medio de tanta confusión, en medio de tanta perdición, en medio de tanto paganismo. Que el Señor nos acompañe y nos ayude y que el Señor nos esté bendiciendo con su palabra y nos siga ayudando en todo, hermano. Que el Señor nos bendiga. Amén.